La salud mental en el boxeo y la influencia familiar, mala o buena, en los boxeadores de alto perfil es el tema de este video. El enfoque de la temática puede abordar el tema desde varios ángulos, pero nos vamos a concentrar en tres situaciones diferentes pero emblemáticas en hijos de boxeadores célebres como Arturo Gatti Jr., Julio César Chávez Jr. y Manny Pacquiao Jr. El primero se suicidó como su padre. El segundo ha padecido en el manejo de su celebridad desde el mero nacimiento. Y el tercero está a las puertas de iniciar un rumbo incierto en el boxeo de primer nivel. Todo eso cargando el peso de un apellido de leyenda. La presión y la salud mental pudo ser, ha sido, es y puede ser a futuro el detonante de situaciones dramáticas en cada caso. Hoy hablaremos sobre el tema con la doctora Diana Sosa. Diana es una reconocida psicóloga con maestría en psicología del deporte, especializada en el área del boxeo y deportes de contacto. Ha sido psicóloga en el Comité Olímpico Mexicano, la Federación Mexicana de Pentatlón Moderno y la Asociación Mundial de Boxeo. Su trabajo abarca la reinserción social a través del deporte y la salud mental en el boxeo. Y esto último, la salud mental en el boxeo, ha sido la primera razón para solicitarle esta entrevista vía Zoom a la doctora Sosa, quien ya tenemos en línea desde México, con el saludo. ¿Qué tal, Diana? Muchas gracias por su tiempo y obviamente el tema es, tenemos muchas preguntas sobre salud mental en el boxeo, pero en principio obviamente el saludo y de nuevo el agradecimiento por su tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy feliz de estar aquí. Bernardo, un abrazo desde la Ciudad de México. Claro, Diana, sabemos que usted ha estado involucrada en muchos aspectos, muy a fondo, especialmente por su trabajo en la Asociación Mundial de Boxeo, trabajando el antes y el después, en algo que realmente es poco, digamos, tiene poca exposición, está poco en el ojo público, como lo es la salud mental, pero como yo lo estaba adelantando al inicio de este video, se han dado casos realmente emblemáticos y uno de ellos usted lo conoce, me imagino, muy de cerca porque es muy reciente, el del hijo de una leyenda como Gatti, que increíblemente muere aparentemente. La información que se ha dado, la primera causa oficial de su muerte ha sido el suicidio, exactamente igual que su padre. ¿Cómo ustedes tratan estos temas? ¿Cómo lo abordan? Y digamos, ¿qué reflexión le cabe a usted cuando estamos frente a un típico caso de salud mental? Bueno, pues antes que nada, muy agradecida por estar aquí y por esta entrevista donde vamos a visibilizar un poco la salud mental. Yo creo que el punto más álgido o el punto del iceberg que se puede ver en temas de salud mental es este caso, donde una persona muy joven pues decide quitarse la vida. Entonces, la salud mental tiene que atenderse, trabajarse en tiempo y forma de manera oportuna. En este tema, sobre todo, que justamente septiembre es el mes de la prevención del suicidio y octubre es el mes de la salud mental. Las personas que nos dedicamos a este rubro siempre damos como información al respecto y en el deporte no es la excepción. Este tipo de situaciones no es que pasen en blanco, no es que pasen de la noche a la mañana, aunque sí puede ser en algún momento, pero siempre van dando como señales. Las señales son muy específicas y es importante que en el deporte podamos detectarlas. Los entrenadores son quienes usualmente pasan más tiempo con el peleador y a lo mejor pueden empezar a checar que llegó tarde al entrenamiento, que a lo mejor no está rindiendo igual, que se ve triste, que se ve agresivo. Entonces es ahí donde se tiene que incidir para hacer prevención en salud mental. Y bueno, este caso es sumamente triste por la edad del muchacho, pero inequívocamente siempre se puede incidir desde antes, no siendo omisos y haciendo caso a las señales que van dando como esas banderas rojas. Diana, cuando existen situaciones como esta, en la que celebridades, como es el caso de Gatti, tiene un hijo que obviamente él no conoció a su padre, tenía pocos meses cuando murió, pero creció dentro de un ambiente boxístico y siempre sintiendo las señales de lo que le había pasado a su padre. Una de las cosas que yo manejé en un video que le dediqué increíblemente unas semanas antes de su muerte fue si él estaba preparado para asumir
el apellido que cargaba y al mismo tiempo si no estaba inducido a hacer, digamos, una suerte de herencia comercial del nombre de su padre sin quizás estar capacitado para hacerlo, cuando quizás, digamos, lo habla uno sin tener el exacto conocimiento, no hubiera sido lo más conveniente alejarlo de ese mundo porque precisamente genera ese tipo de peligros. Ustedes, los profesionales, manejan el tema de la influencia familiar cuando se trata así de boxeadores célebres, cuando sus hijos emprenden también la misma ruta, quizás sin estar capacitados. ¿Cuál es la lectura que le da a esa situación? Por supuesto que sí, y se maneja con el tema de la presión. La presión es un factor, una variable psicológica que va a estar en el deporte de muchas maneras. En el boxeo, por ejemplo, la presión del peso, la presión de una pelea, la presión del debut profesional, pero en casos donde ha habido familiares de abolengo, por ejemplo, que se han dedicado al boxeo, la presión también se debe manejar como, pues cada quien tiene su proceso, cada quien tiene su carrera y es algo que se tiene que justo trabajar de tiempo antes, incluso cuando el peleador está en la etapa amateur. Es muy importante para que sepa gestionar bien esta presión. Ahora, algo muy importante, y esto está comprobado científicamente y hay estudios al respecto, eh, insisto, con la parte preventiva, si hay un caso de suicidio en una familia, es muy probable que puedan existir más. Entonces, eh, este tipo de casos, digo, por fortuna o por desgracia, nos pueden alertar de que si papá o mamá tuvieron un proceder de esa manera, las estadísticas y la incidencia puede influir en que pueda darse más de uno en la familia. Entonces, también ahí se trabaja en la parte preventiva. Y claro, las señales son las mismas de que, por ejemplo, el caso de Gatti, increíblemente, porque hay allí una dicotomía sobre la lectura que se le da a la muerte del padre del chico. Él había, son cosas que quedaron fuera de, digamos, de lo público, él había tenido ya casos previos de intentos de suicidio. Entonces, digamos, son ese tipo de señales también. Ahora, lo increíble es que en este chico aparentemente no lo había, o sea, era alguien que estaba feliz tratando de emprender su carrera. Incluso hay de estas últimas horas una declaración de su hermana paterna, que precisamente está tratando de dar un poco de luz, de verdad, así efectivamente hubo un suicidio. De ahí en que entonces, digamos, lo que usted menciona es muy importante. Ahora, en un caso, por ejemplo, como el de Julio César Chávez, un padre realmente que ha sido una verdadera celebridad, de la máxima figura del boxeo mexicano, ¿usted cree, digamos, viéndolo así muy superficialmente, ¿no? Con una mirada externa, que pudo haber existido falta de un tratamiento psicológico tanto del padre como del hijo a los efectos de delinear su carrera, porque ha sido tan, digamos, tan poco convencional la carrera de Chávez Jr., que los que no entendemos de psicología creemos que allí faltó psicología? ¿Qué es lo que piensa usted de eso? Pues mira, nunca he trabajado ni con Chávez papá ni con Chávez Junior, pero evidentemente a veces nosotros podemos dar ciertas pautas de comportamiento o dictar ciertas pautas de comportamiento y poderlas entender con algunas acciones o con algunas conductas. Entonces, yo creo que sí faltó un poco como de intervención temprana, que justamente es la parte de la prevención que se puede llamar prevención primaria, porque todos los abordajes que él ha tenido es justo cuando ya está en la parte, por ejemplo, o de la adicción o de la conducta atípica o de la conducta no convencional. Entonces, quizás sí hubo un poco esta parte de que faltó la intervención un poco más temprana, a lo mejor a edades más tempranas, y esto sí pudo haber dado un poquito de pauta como de prevención. Y la otra, pues es una persona pública, ¿no? ¿Cuántos casos no hay así? Y no nos hemos dado cuenta o no nos hemos percatado porque pues no salen en las noticias, pero o en la tele o en los medios de comunicación o en las redes sociales, pero al final de cuentas este tipo de casos, insisto, nos vuelven a prender el foco de que el medio donde se desarrolla el niño o el muchacho, en este caso el atleta o el peleador, sí influyen de manera decisiva en el futuro, en las decisiones y en el comportamiento. O sea, él por más que quisiera estar alejado a lo mejor del boxeo
o a lo mejor de las adicciones, eso lo tenía en casa, lo tenía en familia, entonces la intervención debió haber sido a lo mejor más oportuna. Que los hubieras no existen, ¿no? Pero al final Exacto. de cuentas, esto siempre nos da la pauta como para poder incidir de alguna manera previa. Ahora se aprende, digamos, se ha encontrado dentro de toda su carrera con algún caso de personas que a partir de episodios como este hayan aprendido y hayan tomado las precauciones. Lo hago pensando en que, por ejemplo, ahora en pocas semanas vamos a tener en los Estados Unidos una pelea muy importante porque sería el inicio de la gran carrera del hijo de Manny Pacquiao, de Manny Pacquiao. Me refiero a Manny Pacquiao Jr. Ni que hablar de lo que significa Manny Pacquiao, un candidato a un congresista, candidato a presidente en Filipinas, héroe nacional, el peso, la alforja que carga su hijo, ¿no? Entonces, en un caso como eso, vamos a quitarlo de un hombre célebre y vamos a imaginar cualquier padre de un boxeador en México, por ejemplo. ¿Usted ha tenido algún caso en el que alguien haya tenido esa precaución de ir a ver a un profesional a los efectos de definir, mejorar la salud mental de su hijo antes de que detone cualquier problema? Por supuesto que sí. A mí afortunadamente me ha tocado esta parte donde ya la salud mental es un poco más visible. De hecho, tengo ahora sí que pacientes que o vienen por ellos mismos o los traen sus papás o los mandan los entrenadores, justo haciendo esta parte preventiva que dicen, bueno, es muy bueno el muchacho y no queremos que caiga en fiestas, mujeres, drogas, excesos. Entonces, vamos a empezar a abordar esto para que él mantenga los pies sobre la tierra. Muchos equipos de boxeo me han llamado para trabajar con sus peleadores porque los entrenadores a bien son los que detectan o los papás estas banderitas rojas incluso antes que el atleta o que el peleador y dicen, vamos a trabajarlo antes de que suceda un caso como el de o que vamos a evitar esta conducta o esta situación. Ahora, Diana, ¿eso es excepción o hay casos, digamos, usted nota que se ha incrementado? ¿Cuál es, digamos, la expectativa, buena o mala? ¿Hay buena cantidad de futuros profesionales que ustedes los atienden o faltan? Siempre va a faltar. O sea, a mí me encantaría que todos los peleadores tuvieran pues un psicólogo en sus equipos. Todavía hay cierta resistencia al cambio, pero afortunadamente, y me ha pasado que ven los mismos peleadores casos de éxito, que están más concentrados, más enfocados, con mejor rendimiento, y entre ellos se comunican y dicen, oye, ¿quién es tu equipo? ¿No? Ah, bueno, tal persona, pásame el teléfono de tu psicóloga, de tu nutriólogo, de tu médico, y esto va ampliando las expectativas, pero todavía le falta mucho más, todavía podemos incidir mucho más en salud mental. Ahora, digamos un caso a la inversa, se dio, por ejemplo, con Floyd Mayweather, que llegó hasta, terminó corriendo a su padre. Su padre no fue un boxeador tan exitoso como el hijo. Y se da en casos, por ejemplo, como Teófimo López, que es un boxeador exitoso, que ha triunfado, pero su padre, digamos, no fue un boxeador, sin embargo, ha sido de una influencia total en la vida de su hijo. Es decir, es muy común en el boxeo, usted lo habrá notado, de que la familia está alrededor. Cuanto más éxito tiene, más trata de influir la familia. ¿Se le han dado casos de ese tipo en los cuales, digamos, los problemas que tiene el profesional no vienen de él mismo, sino del entorno familiar y lo que genera en su vida? Sí, por supuesto que sí. Y aquí lo que trabajamos con ellos es el establecimiento de límites. Por ejemplo, mi papá de repente siento que se quiere meter en todo y quiere darle órdenes al instructor o al entrenador o al de las manoplas. Entonces, si eso te está afectando en la parte deportiva y tú sientes que no está jalando bien el equipo, habla con tu papá y márcale la línea, márcale los límites, ¿no? Y también ha habido casos también contrarios, ¿no? Que el papá es la motivación o tiene una gran influencia en el hijo, pero respeta siempre como la línea del entrenador, bienvenido. La familia siempre va a tener un lugar especial e importante en la vida del atleta de muchas maneras, pero cada quien desde su trinchera. Pero sí, la familia o puede jugarte muy a favor o muy en contra. Ahora, ¿cómo están manejando, digamos, las nuevas problemáticas, ¿no? Caso ejemplar y emblemático dentro del boxeo, el de Ryan García, donde la influencia de las redes sociales fue moldeando su personalidad y le afectó la carrera boxística y hubo un momento en el cual él pidió ayuda porque estaba sufriendo un cuadro severo, terrible
de salud mental. El caso de Ryan es uno, pero hay muchos, donde, digamos, la influencia de las redes sociales juega mucho con la conducta social de los profesionales. ¿Tienen ya, digamos, las herramientas adecuadas o todavía están en proceso de mejorar en esa área? Pues mira, en efecto, es un tema muy importante que yo trabajo con ellos porque ya, este es un mundo pues, de redes sociales y las redes sociales son parte de nuestra vida, son parte pues también como de la difusión y del día con día de los atletas. De hecho, también pues pueden subir cosas muy positivas, ¿no? Como su entrenamiento, su sparring, su próxima pelea. Pero lo que sí yo les recomiendo mucho es que tengan una relación saludable con las redes sociales. O sea, somos dueños de nuestras decisiones, de qué seguimos, y también las redes sociales son como una prueba psicológica de esas que antes existían, de hazme el dibujo y todo. Nuestras redes sociales son como una radiografía de quiénes somos y de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que hacemos. Y como atletas, pues también tienen que cuidar esa parte de su imagen. Entonces, yo les trabajo mucho una relación saludable con sus redes sociales, que compartan cosas que sean congruentes con su imagen y con su vida deportiva. Y también, por ejemplo, si veo o si ellos detectan que las redes les afectan de alguna manera, antes de que vayan a pelear, que alguien maneje sus redes sociales, que se concentren y se enfoquen totalmente en su pelea, en su preparación y posteriormente retomen. Entonces es parte del establecimiento de límites y de decisiones asertivas en el deporte. Doctora, me queda un par de temas. Uno que para mí es muy importante porque yo creo que engloba a la mayoría de los boxeadores que triunfan, pero vienen de la periferia, arrastrando problemas muchas veces que no son propios, son de su propio entorno, de su propia familia, que generan muchas veces otras formas de violencia fuera del cuadrilátero, ¿no? O bien por amistades que están en la delincuencia o violencia doméstica, como por ejemplo el caso que le ocurre que también fue un caso de salud mental, ¿no? De Gervonta Davis. ¿Cuál es, digamos, la primera, la primera defensa, el primer trabajo con el cual ustedes tratan de anular todo lo que arrastran, digamos, de su vida previa al crecimiento en el boxeo a la mayoría de los boxeadores que tratan? En efecto, muchos, quizá la gran mayoría de seres humanos que llegan al boxeo son seres humanos que tienen una vida muy difícil, y la bondad del boxeo es que los atrapa porque es un deporte muy demandante. Y, por ejemplo, si hay un muchacho que consume algún tipo de sustancias, las 2 horas que está en el gimnasio son 2 horas menos que está consumiendo drogas. El muchacho, por ejemplo, que ha sido canalizado de la escuela porque tiene un muy mal comportamiento dentro del gimnasio de boxeo, mejora y autorregula su conducta y sus emociones de mejor forma. Entonces, lo que le hacemos ver al muchacho justamente, los psicólogos del deporte, es que es un medio como de canalización de emociones y el gimnasio es un lugar seguro. Ahí el trabajo más grande lo deben de tener los entrenadores al tener una buena escucha activa, en enganchar al muchacho en hábitos de disciplina y que ellos mismos vayan percibiendo que el gimnasio y el boxeo en este caso les dan una mejor calidad de vida versus la vida que a lo mejor llevan arrastrando o el medio en el que se desenvuelven. Por último, doctora, usted ha trabajado con reinserción social, supongo yo que en los presidios. No sé si lo hizo en el campo femenino o en el campo masculino. Usted tiene, digamos, una vasta experiencia, pese a su juventud, y está vinculada a organismos. La vi trabajando para el Consejo Mundial de Boxeo, lo está haciendo para la Asociación Mundial de Boxeo. ¿Qué es lo que entiende que está faltando en este momento a los efectos de que no solo se mejore la vida de los boxeadores que conocemos, sino de los que están y fundamentalmente de los que no están en el boxeo, pero pueden iniciar, digamos, su carrera en algún momento? Sí, mira, la parte, por ejemplo, de deporte penitenciario, trabajé varonil, femenil y adolescentes. Entonces, justamente WBA, si bien no tiene en este momento a lo mejor un programa de boxeo penitenciario, sí lo tiene, por ejemplo, en el programa de knockout a las drogas, y lo tiene también en la parte de Future of Boxing, donde se hace bastante énfasis en la parte, insisto, o sea, esta palabra es clave, ¿no? De la prevención.
La parte de reinserción social y deporte, bueno, la trabajé hace algún tiempo que fui servidora pública, pero yo creo que es como una invitación justo a la asociación donde pertenezco y ya se platicó el tema por acá con el encargado de la Oficina de México, hacer un programa penitenciario de boxeo, que es algo que ya está sobre la mesa, es algo que ya está platicado con Ricardo Cheu, que es el encargado aquí en México, y es muy importante porque el boxeo es el mismo en libertad que en prisión. Entonces tiene los mismos beneficios, tiene las mismas reglas, el entrenamiento es el mismo y entonces la reinserción social no empieza fuera de la cárcel, sino dentro de la prisión. Entonces es importantísimo porque el deporte es uno de los 5 ejes de reinserción social y yo creo que es el más importante. Y en cuanto, digamos, a promover la salud mental a partir del control de la violencia, muchas veces usted nos decía de los niños en las escuelas, ¿hay algún trabajo que se esté haciendo en un lugar como México donde los chicos comienzan muy temprano a practicar deportes de contacto? Sí, por supuesto, en las funciones, por ejemplo, de Future of Boxing, justamente este es el lema, ¿no? El futuro del boxeo en México, en Panamá, en Colombia, en Venezuela, está en el deporte, está en el boxeo y se hace la invitación masiva para todos aquellos gimnasios, que incluso en los gimnasios es ahí donde están las poblaciones claves a prevenir para participar. Y bueno, también en la parte particular se dan pláticas preventivas sobre todo, inculcar a los jóvenes la congruencia en sus acciones y la toma de decisiones. El hacer actividades ilícitas o consumir algún tipo de sustancias no combina con la exigencia del boxeo, entonces ellos tienen que decidir lo mejor para ellos, que es el deporte, para tener una vida más saludable y congruente. Perfecto. Doctora Diana, muchísimas gracias, muy valioso su aporte. Simplemente al final le pido una reflexión y un mensaje para aquellos padres o aquellos hijos que estén viviendo situaciones, digamos, de este tipo, como hemos manejado en esta conversación, qué es lo ideal, qué es lo necesario y cómo conseguir ayuda. Claro, además está súper bien sabido que el boxeo es un deporte, digo, tanto en México como en otros países, que es de fácil acceso. Es un deporte que tiene muchos beneficios por donde le veamos, mejora la calidad de vida, incluso si no quieren ser profesionales o amateur o practicándolo como simples aficionados, se llevan una gran sorpresa en cómo cambia la mente, cómo cambia el cuerpo, pero si deciden entrar ya de lleno a este deporte, sí apoyar mucho a los hijos, sí vigilarlos, porque el boxeo es una carrera muy corta, pero llega la fama a veces en corto tiempo, entonces ahí tenemos que hacer equipo todos los que estamos alrededor del peleador para mantenerlo con estabilidad física, mental, emocional y que su carrera, perdón, sea lo más próspera posible. El boxeo es el deporte más hermoso, pero también el más difícil del mundo, según el Comité Olímpico Internacional, entonces requiere de cuerpos, perdón, pero sobre todo mentes fuertes. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos.